Bienvenidos a esta mesa de periodistas. Hoy México enfrenta un doble desafío, los retos de ser sede del Mundial y el último día de la revisión del TEMEC, mientras Trump mantiene la incertidumbre sobre la continuidad del acuerdo. ¿En qué situación se encuentra México? Para hablar de este tema, saludo con mucho gusto a Primitivo Olvera, coordinador de información en Grupo Fórmula, Luis Miguel González, director editorial del Economista, y Manuel López San Martín, periodista en Azteca Noticias y columnista en El Heraldo de México. Gracias a los tres por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Vamos a tratar de hablar de fútbol en la medida de lo posible. Para muchos es un oasis, un momento para estar en familia, para pasarla bien, para estar con los amigos, y a los que les gusta el fútbol incluso, pues es una gran oportunidad de ser sede en territorio mexicano. Para otros también, o es en realidad una puerta de escape a las problemáticas del país. Manuel, ¿la estás gozando? A ver, yo la estoy gozando en lo futbolero porque creo que los partidos han estado buenos. Vamos a ver qué tal se va desarrollando. Creo que quienes la están sufriendo son, en primer lugar, los gobiernos, ¿no? Los gobiernos, porque hay un desorden absoluto en el país. Hay una cantidad de frentes abiertos. El gobierno, los gobiernos, pero particularmente el federal, siguen abriendo cada vez más frentes. Hay un montón de crisis acumuladas porque no la están disfrutando. Al contrario, ha exhibido esta fiesta, ha exhibido los muchos pendientes, los rezagos, las promesas incumplidas, la coordinadora, por ejemplo, que reclama, oigan, a mí denme lo que me prometieron, ni más ni menos, denme lo que ustedes me prometieron en campaña. El drama, la crisis de las madres buscadoras, que ni son escuchadas, ni son acompañadas, ni son recibidas por el gobierno federal, al contrario, han sido insultadas, maltratadas. Creo que termina esta fiesta y lo que se concentra alrededor de ella por exhibir, por mostrar una serie de fallas en la gobernabilidad del país, de ausencia de operación política. Así que los ciudadanos quizá lo disfrutemos, la autoridad lo sufre y las crisis asoman la cabeza, Yoli. Luis Miguel, tú decías en El Economista, el Mundial es de todos a condición de que sean unos cuantos. ¿También es cierto? Creo que el Mundial nos remite a la agenda, la que hace referencia a Manuel, una agenda política más amplia, pero también implica un pase de lista a temas que solo tienen que ver con el Mundial. Resultó que prácticamente ninguna de las obras concluyó a tiempo, y algunos de los compromisos o la forma en que se negoció con la FIFA pone en evidencia mucho de las contradicciones del propio gobierno. Con toda razón, las madres buscadoras o algunos empresarios dicen, ¿por qué hay tanta persecución de la piratería cuando la víctima es la FIFA? Y cuando mis productos son los que son falsificados, no se mueve ni la 10ª parte del Estado en persecución de eso. Entonces yo diría que mucho del tema sobre si los boletos están caros o no hubiera pasado a segundo término cuando se pone en primer lugar, tiene que ver con las contradicciones del discurso sobre un gobierno que pretende ser para todos, que pretende ser diferente, pero tiene que dialogar con una FIFA, tiene que hacer concesiones a una FIFA que propone el mundial más elitista de todos. Para los que le gusta el deporte, esto es más elitista que la Fórmula 1, y no sería un problema si no fuera un gobierno que tiene un discurso tan consistente de polarización de cara a lo que es popular y lo que es las élites. Primitivo, y no solo eso, se hablaba o teníamos la expectativa de una gran derrama económica, una llegada, incluso en algún momento hablábamos aquí de los 5 millones de turistas que se esperaban, pero comenzando a preguntar a restauranteros, a hoteleros, incluso Airbnb, parece que hasta hoy no han llegado a los números que esperaban. No, y hay preocupación, he platicado con varios restauranteros en los últimos días y ellos me han comentado que no van a llegar y que no existe esta posibilidad de que se genere una enorme derrama económica como se había proyectado anteriormente. Luis Miguel mismo escribió hace unas semanas, y le comentamos aquí, aquel artículo, ¿no?, en donde se cuestionaba, ¿y de dónde sale esa idea de los 5 millones de visitantes? Es imposible,
cuando en otros mundiales celebrados en países específicos, cuando no había una sede compartida, pues la cantidad de visitantes era incluso menor, ¿no? Estamos hablando en Brasil, por ejemplo, en 2014 llegaron 4.1 millones de visitantes. Aquí en México, nada más haciendo las cuentas del cupo de los estadios, de los 15 partidos que vamos a tener en México, pues no nos dan ni para el millón de visitantes. Si tenemos 800,000, como lo han proyectado algunas agencias, pues va a estar muy bien, ¿no? Pero pues, tenemos que enfrentar, yo creo que varias cosas. Uno, este problema logístico que representa un mundial en donde los equipos se tienen que mover cada día, ¿no? Prácticamente ningún equipo puede jugar en una sede dos veces seguidas, ¿no? Y si eso le sumas que tienes que cruzar fronteras, es muy complicado que se genere una derrama por la permanencia de los turistas en una sola sede, como ocurrió en 1986, donde los alemanes se quedaban en Querétaro, los brasileños se quedaban en Guadalajara y allá podían estar 1, 2 o 3 semanas. Eso es complicado. Súmale el tema de los precios, los problemas con los visados. En fin, no es un mundial atractivo. Y además, si a eso le aumentamos que en México tenemos juegos de primera, de segunda ronda, pues tampoco se genera una gran expectativa. Me parece que el tema va a ser muy local, la derrama económica va a ser muy local, incluso en cuestiones del turismo, y pues en cuanto a los prestadores de servicio, como los restauranteros, supongo, y yo quisiera ser optimista, en que en la medida en que el mundial avance, pues se genere una mejor condición. Pero pues la verdad es que no se ve esas cuentas alegres que puedan cumplirse, porque además tenemos todos estos problemas que afectan a la imagen de México, ¿no? Lo que ya mencionaba Manuel sobre los temas no resueltos, que se une a la improvisación de los gobiernos federal y locales para atender un evento de esta magnitud. La verdad es que ahí hay un punto de coincidencia, la improvisación del gobierno. Uno, para no tener listas las instalaciones, la infraestructura adecuada, cuando sabíamos desde hace 8 años que íbamos a tener este evento, todavía se siguen pintando, ¿no? Los famosos barandales, las famosas barras de contención de color entre morado y amarillo. Eso te habla de una falta de planeación. El aeropuerto no quedó listo como todos hubiéramos querido, porque es un aeropuerto que ya está en un estado muy precario aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues está el tema de la ingobernabilidad, o por lo menos esa imagen de ingobernabilidad con asuntos que no surgieron a raíz del Mundial. El Mundial sí es un escaparate, pero el problema de la gente, el problema de los buscadores, el problema de Ayotzinapa y también el conflicto con, por ejemplo, los transportistas, son cosas que se vienen arrastrando y que no se han resuelto, al contrario, se han ido pateando a pesar de las promesas heredadas, promesas hechas por Andrés Manuel López Obrador, promesas hechas por la presidenta de la República, lo cual evidencia que un régimen como el de la 4T, que está acostumbrado a tenerlas todas consigo, pues no tiene operación política, no tiene capacidad para desactivar los grandes conflictos que no han sido solucionados desde hace 7, 8, 9 años. Quiero abundar un poquito más y tratando de hacerla de abogado del diablo. Era una gran oportunidad para que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los gobernadores estatales metieran un gol por atracción turística, por derrama económica, por generación de empleo, por muchas aristas. ¿Qué tanto influyó este discurso cuando la presidenta no va a la inauguración del Mundial o cuando da un mensaje de bienvenida solamente a los que acudieron al castillo de Chapultepec, no ser parte de esa celebración en el Zócalo? Hay chance de que salgan las cosas mucho mejor. Si ya no lograron hacer una inauguración del aeropuerto, de las vías, del transporte, de la movilidad, ¿perdimos alguna oportunidad en este tenor, Luis Miguel? Yo no diría en primera persona el plural. Creo que perdió una oportunidad el gobierno federal. Creo que la jornada inaugural está llena de símbolos. La presidenta se automargina de la gran fiesta y
se refugia en una alcaldía amiga. El lugar donde debería estar la presidenta lo ocupa Salma Hayek. Estoy hablando solo de símbolos. Había esta idea de decir, hombre, ¿para qué se preocupan? Siempre México al 5 para las 12 termina de resolver todo. Esta vez no ocurrió. Quiero volver a los temas que mencionaba Manuel arrancando. Había temas muy complicados que nadie esperaba que estuvieran resueltos en el Mundial, pero se esperaba que hubiera un buen manejo al punto en el que las molestias frente a terceros se redujeran. Entonces yo diría, en primer lugar, la que deja pasar la oportunidad, no soy cronista futbolero, pero como diría el perro Bermúdez, era suya y la dejó ir, es la presidenta. La inauguración era una oportunidad espectacular y quiero enfatizar una última cosa. Los discursos alrededor del Mundial en la mañanera han sido discursos de polarización. Esto de ganamos los que le vamos a México. Nadie quiere que pierda México. A ver, incluso los aficionados, a mí me gusta mucho el deporte, el fútbol. De vez en cuando sufres que pierda tu equipo, pero secretamente también dices, ojalá pierda para que aprendan y se pongan las pilas. Y no es que vayas contra México, vas contra el entrenador, contra el proceso. Entonces, querer usar los propios resultados de la selección como argumento político, me parece que es encomendarse a un santito de muy baja probabilidad, por decirlo lo menos. Bueno, y ya que ponías el tema nuevamente sobre la mesa, Manuel, tienes razón cuando hablas, por ejemplo, del manejo, particularmente de este choque con la gente, que no desata la misma empatía de la gente afectada por los bloqueos que las madres buscadoras. Y para colmo dicen, vamos a investigar quién financió a las madres buscadoras más que atender la solicitud que evidentemente si te pones en un papel empático, pues debería demostrar mucha más cercanía, por lo menos en el discurso, si lo quieres ver así. Vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos contigo, Manuel. Continuamos en esta mesa política. Manuel, al final de cuentas, en todas las portadas de México y del extranjero, efectivamente se hablaba de México como sede mundialista, pero también de las peticiones, particularmente de las madres buscadoras. ¿Se están manejando de manera correcta la crisis tanto de las protestas de la gente como de las madres buscadoras? No, desde luego que no. Retomo lo que dice Luis Miguel, creo que es muy atinado el comentario y le da el clavo. Y lo que mencionaba Primitivo, a ver, estamos ante un gobierno de improvisación. No hay estrategia, hay falta de rumbo, no hay claridad. Tuvieron años no solamente para gestionar, para organizar, para inaugurar, tuvieron años para preparar una narrativa sobre el Mundial y no se ve narrativa sobre el Mundial. Tuvieron tiempo para desactivar estos conflictos y hay un doble rasero muy evidente. Con la Coordinadora Nacional de la Educación, de Trabajadores de la Educación, hay un trato muy diferenciado con respecto a las madres buscadoras. A la coordinadora, ellos la alimentaron. Es un monstruo que ellos crearon. Es un movimiento que ellos aceitaron. Es un movimiento al que le mintieron además, porque les dijeron que iban a pasar cosas que no van a poder suceder, porque es inviable, porque quebraría al país. Pero lo reciben, se sientan a la mesa, pese a los destrozos, pese a los actos vandálicos, pese al chantaje, pese a la extorsión, pese a los delitos que han cometido, los reciben, están sentados a la mesa con ellos. Y ellos fijan las condiciones de ese diálogo, si es que se da esa conversación. Con las madres buscadoras hay todo menos empatía, no hay humanidad, hay ataques, hay agravios, hay insultos, hay estas descalificaciones de las que hablas, hay este amago de las vamos a investigar, cómo es que llegaron aquí, quién las está financiando, cuando las madres buscadoras no han roto un vidrio. Al contrario, con sus manos, con sus palas, con sus picos, buscan a sus seres queridos. Un trabajo que tendría que hacer el Estado mexicano, que las ha abandonado, que les ha dado la espalda, y no solamente no se ponen de su lado, se confrontan con ellos. Y luego está la burla de la presidenta Sheinbaum, además del amago de la secretaria de Gobernación, porque lo que termina exhibiendo esta fiesta
es un gobierno, sí, en efecto, como decía Primitivo, de improvisación, un gobierno descolocado, un gobierno tocado por las circunstancias que le trascienden, que no puede gestionar. Ahí están los narcopolíticos que no desaparecen. Quizá pensarán que con la fiebre mundialista se apaga o se disipa el escándalo que envuelve a Rochamoya y compañía, pero no, ahí están, ahí permanecen después de 50 días. Ahí está el gobernador con licencia de Sinaloa y vendrán otros seguramente. Pero es un gobierno que no tiene operación, es un gobierno, sí, de improvisación, pero es un gobierno de mentira, porque mienten inaugurando cosas que no están terminadas, porque mienten diciendo que el asiento de la presidenta Sheinbaum se lo iban a dar a una joven, no es verdad, el asiento se quedó vacío. Mienten cuando aseguran que se está atendiendo a todos por igual y no se atiende a las madres buscadoras, no se les recibe, no se les escucha, no se les acompaña. Y esa descripción de ese gobierno de mentira queda además retratada por las propias decisiones que Claudia Sheinbaum y su administración van tomando y que los deja muy mal parados, creo, por lo menos en este arranque, en esta semana y cachito que llevamos del Mundial. Que los deja mal parados en esta semana que llevamos del Mundial, pero también en medio de la revisión del TEMEC. Bien decían este fenómeno de las desapariciones, una crisis de 130,000 desaparecidos, desplazamiento forzado, narcotráfico, por supuesto, casi un año de mal gobierno o falta de gobierno en Sinaloa. Caldo de cultivo que también se ha trasladado a las protestas y bloqueos, por ejemplo, en las carreteras, tanto de transportistas como de toda la gente afectada por la violencia. Esas son las cartas con las que llega a negociar el gobierno de México, Primitivo, en el TEMEC. Esas son las cartas con las que llega a negociar el gobierno de México. El tema el tema laboral, por ejemplo, que es un tema muy importante, claro, que está ahí sobre la mesa. El tema el tema automotriz, por supuesto. Hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha sido optimista, por lo menos ha rechazado el pesimismo de que esto pueda fracasar, pese a lo que mencionó ayer mismo el presidente de Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, quien reiteró algo que ya había comentado en varias ocasiones, ¿no? Estados Unidos, o por lo menos a él, no le gusta el Tratado de Libre Comercio. Él dice que Estados Unidos no necesita a México ni a Canadá. En los hechos es diferente. En los hechos me parece que hay elementos y sobre todo hay fuerzas en la economía estadounidense que no van a permitir, o por lo menos van a ofrecer una oposición muy, muy fuerte a que este tratado deje de existir. Estamos ante la posibilidad de que se realicen, como se están realizando, ¿no?, las negociaciones bilaterales, en lugar de entrar a un gran foro para la revisión entre las tres naciones. Y bueno, pues es tanta la integración, es tanto lo que dependen en términos reales, ¿no?, las diferentes economías, que más allá del discurso político es muy complicado y sería catastrófico para los mismos Estados Unidos que el TEMEC pudiera acabar. Podríamos entrar a una dinámica de revisión anual que tendría como un límite posiblemente el año 2036, pero me parece que estamos en medio de una dinámica que ya habíamos visto, ¿no?, que se ha mantenido desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, en donde todo va a estar mezclado, no solamente los temas comerciales, sino también los temas de seguridad, el tema de los narcopolíticos que sigue ahí pendiente, a pesar de que no esté en las primeras planas, o no había estado en las primeras planas hasta esta semana, ¿no?, cuando se pronunció la SAR antidrogas de Estados Unidos, cuando el propio Donald Trump, después de un largo silencio, ya volvió a decir, ¿no?, que México está dominado por los cárteles. Creo que todo eso entra en esta mezcla imposible de disolver. Perdón. Luis Miguel, tú hablabas de una piedra en el zapato en la agenda de esta revisión. Lo laboral se da una cosa muy extraña. Volvemos otra vez a las contradicciones entre un gobierno que se dice de izquierda y un gobierno que para todos fines lo podríamos calificar de derecha. El más preocupado porque se resuelvan temas laborales en México es Estados Unidos. Les preocupa que lo que fue el impulso entre 2019, 2022, 2023 ya se perdió. Hay claramente problemas para financiar las juntas de conciliación, los centros de conciliación y registro laboral,
no tienen dinero. ¿Y qué es lo que estamos viendo en ese contexto? Es verdad que escuchamos las mismas frases que Trump ha venido diciendo desde 2016, pero el contexto es mucho más complicado. Me atrevo a decir, es el momento más malo en la relación bilateral. La relación de presidente a presidenta está muy deteriorada. Pero también la relación entre los cuadros que en teoría tendrían que operarla, Cancillería, embajadas. El escenario más remoto es que se rompa el acuerdo. El escenario más probable es que no lleguemos a acuerdos y estemos pateando el tema año por año. Ese escenario, que es el más probable, es el escenario en donde la incertidumbre que hemos vivido en los últimos 18 meses se mantendría, seguiría el comercio a niveles espectaculares, pero tendríamos problemas en uno de los focos más relevantes, que es nueva inversión extranjera. Inversión que tendría que llegar a México, va a quedar en pausa o de plano se va a ir a Estados Unidos. Esa inversión México la necesita porque hay que recordar, la inversión extranjera directa hasta ahora ha sido más dinámica que la inversión nacional. La inversión nacional no termina de manifestarse después de 8 años de gobierno de la 4T. ¿Coincides, Manuel? Te mando lo que escribió. Coincido, creo que tenemos un panorama complicado, difícil. Me sumo a esto que mencionaba Luis Miguel en el terreno de la incertidumbre y de la falta de certeza. No solamente es por el TEMEC, no solamente es por los personajes que están hoy negociando en las condiciones en las que están hoy negociando. De Donald Trump hay poco, digamos, que esperar en términos de mesura. Está muy clara su agenda, está muy claro que hace lo que dice, nos guste o no. Ha sido bastante consistente entre lo que ha dicho y lo que va realizando, lo que va tomando como acción en su gobierno. Pero la certeza y la falta de confianza, la falta de claridad, la ha puesto México, sobre todo con las malas decisiones que ha tomado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, cuando se enrarece el ambiente económico, el marco legal, cuando tenemos una corte que no da ningún tipo de confianza, en donde hay improvisación, quienes la integran llegaron a través de la trampa, cuando tenemos una serie de decisiones erráticas, una serie de decisiones atropelladas, una serie de reformas, de legislaciones que van en contra de la legalidad, del marco jurídico, eso también, digamos, abona a un escenario en el que los inversionistas, las empresas, no quieren establecerse. Si te van cambiando las reglas del juego a la mitad del partido, es difícil que exista esa confianza. ¿Qué teníamos como gran marco? El TEMEC. Y ahora el TEMEC, pues ya no es ese gran marco, o ya no lo está haciendo. Está también, digamos, un poco en el aire si se va o no a cristalizar esa negociación. Entendemos que Donald Trump siempre está, digamos, en este jaloneo permanente cuando dice, yo ni quiero el TEMEC, a mí ni me gusta, es más, mejor no tenerlo. Es parte, digamos, de una narrativa, de una negociación. Pero acá llevamos la peor parte, porque en México 80-85% de las exportaciones van hacia los Estados Unidos. Si hay algo que soporta la economía mexicana que de por sí va mal, son las exportaciones a Estados Unidos. Sigue la inercia, sigue, digamos, este intercambio a pesar de los gobiernos, pero también se necesitan un poco de condiciones de claridad y México ahí ha dejado de hacer la tarea desde hace por lo menos un par de años cuando se movió, se sacudió todo el andamiaje institucional, desaparecieron órganos autónomos, se encargaron de tripular al Poder Judicial y acabaron con cualquier marco de certeza jurídica y legal. Tu comentario final muy breve, Manuel. ¿Hasta dónde va a llegar México en esta justa mundialista? 30 segundos. Híjole, octavos, yo creo que octavos. Si nos va bien, cuartos de final. Luis Miguel. Tanguitos ponemos. Creo que pasamos de grupo, la fase de grupos, y de ahí en adelante creo que quedamos. Que la Virgen nos haga el milagro. Primitivo. A donde siempre, ¿no? No podemos esperar resultados distintos cuando seguimos haciendo lo mismo. Entonces me parece que si llegamos al sexto partido y perdemos con Inglaterra, estaría pues más que bien para la selección mexicana. Pero de verdad ninguno de los tres va y celebra al ángel. O sea, soy la única aquí que se va a poner en ese ambiente, de verdad, ¿no?
Seguro No nos fuiste dan ayer los con los horarios, colombianos, nos ¿eh? encantaría. Ay, sí, por horarios. Bueno, les ¿No? agradezco.